buenas noches. Queridos compatriotas, frente a los graves y reiterados ataques y atentados contra las estaciones y las instalaciones del Metro de Santiago, contra el orden público y la seguridad ciudadana, y contra la propiedad, tanto público como privada, que hemos conocido en los últimos días en la ciudad de Santiago, que han afectado gravemente la libre circulación y la seguridad de los habitantes de la ciudad de Santiago. Y además han alterado gravemente el orden público y haciendo uso de las facultades que como presidente de Chile me otorga la Constitución y la ley, he decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo en la región metropolitana. Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Ubaldo Quiñones de su canal Gate Blue, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Como siempre, su servidor Ubaldo Quiñones trayéndoles hechos, noticias e información muy importante. Mire, la información que ya miró y la que va a seguir mirando y escuchando de su servidor Ubaldo Quiñones es a pedido de mis hermanos chilenos, quienes me han dejado comentarios en los últimos videos del 18, 19, 20 de octubre y anteriores, y que me piden que hable precisamente de la situación en Chile. Yo me imagino por qué. Porque los medios de comunicación corporativos están calladitos. Porque la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, sigue callada. Fíjese, la expresidenta de Chile, la alta comisionada de la Organización de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, está callada ante la represión del señor Piñera. Sebastián Piñera, presidente de Chile. Calladita. El señor Almagro tampoco se ha pronunciado. Entonces, alguien tiene que decir lo que está sucediendo en Chile. Bueno, los medios independientes y tal vez algunos que tienen un poco de dignidad. Bueno, entonces, ¿qué está sucediendo en Chile? Marchas y protestas violentas. Claro que iniciaron precisamente, no el 17 de octubre, cuando el señor Sebastián Piñera, presidente de Chile, bueno, llama a un estado de excepción, un estado de emergencia. Pero cuando llama a un estado de emergencia y de excepción es para utilizar precisamente al ejército y a la policía para que reprima a quienes marchan y protestan en contra del incremento en el precio, en contra del incremento en el precio precisamente del transporte, muy en especial del metro o el tren subterráneo. De ahí inicia precisamente estas marchas y protestas violentas. 4 días en los que han muerto 4 personas por un estado de excepción y de emergencia. Este 20 de octubre el señor Sebastián Piñera retrocede y dice que va a bajar o que van a estabilizar el precio como estaba anteriormente, ya que se incrementó, me parece que 30 pesos. 30 pesos, así de pronto. Pero, bueno, el señor Piñera retrocede y afirma que, bueno, no se va a incrementar o que van a rebajar nuevamente el precio al precio anterior. El señor Piñera anuncia precisamente este 20 de octubre algo como eso. Pero hay quienes no miran la realidad tal y como es. Hay quienes piensan realmente, pero los chilenos están marchando y protestando únicamente porque se incrementó el precio en el transporte, muy en especial en el metro o en el tren subterráneo. Únicamente por eso están marchando y protestando o realizando estas marchas violentas. No, es que el precio en el transporte, el incremento del precio en el transporte del metro, que mueve a millones de chilenos allá en la capital de Santiago, no es únicamente por el incremento del precio precisamente del precio en el transporte, sino que fue la gota que derramó el vaso. Estoy hablando de que únicamente esto lo que sucedió, o lo que está sucediendo, es que el incremento en el precio en el transporte público, únicamente lo que hizo es, la gota que derramó el vaso. Porque los hermanos chilenos no solamente viven este incremento, sino que han venido viviendo una serie de represiones, marchas y protestas que se dan por parte de estudiantes que exigen precisamente una educación gratuita o accesible, marchas y protestas violentas que se siguen dando precisamente por
incremento no solamente en el precio en los sectores de la educación, de la salud, sino también de la canasta básica, así también como de los servicios. O sea que han venido viviendo un incremento de precios muy constantemente, y el incremento en el transporte público, el incremento de precio en el transporte público fue únicamente la gota que derramó el vaso. El vaso. Y esto es lo que está sucediendo realmente en Chile, una sociedad que está cansada de que el gobierno, las multinacionales y transnacionales estén incrementando constantemente los precios y estén saqueando los bolsillos precisamente de los hermanos precisamente chilenos. Es lo que está sucediendo, porque desafortunadamente el gobierno de Sebastián Piñera, desde que terminara la dictadura del señor Augusto Pinochet, bueno, han privatizado todos los sectores. Entonces, al estar en manos privadas, bueno, las grandes empresas o multinacionales que compran los sectores, simplemente cada vez que se les antoja incrementan los precios. Y como el gobierno ya no puede controlar estos sectores porque están fuera de su alcance, cuando antes eran estatales, entonces las multinacionales y transnacionales, simplemente cada vez que quieren saquear el bolsillo de los ciudadanos, bueno, se les antoja incrementar los precios. Porque no hay necesidad de incrementarlo. ¿Por qué no bajarlo? ¿Por qué no bajarlo? Claro, nunca lo van a hacer. Ellos siempre quieren saquear el bolsillo de los ciudadanos. ¿Pero por qué está pasando esto en Chile? Precisamente porque estos gobiernos neoliberales como el del señor Piñera, la misma señora Bachelet, que mantuvo a un Chile más o menos estable, bueno, simple y sencillamente han acabado con las empresas nacionales para privatizarlas. Sí, los gobiernos neoliberales, los gobiernos fascistas han acabado con las empresas nacionales. Y las empresas nacionales son las únicas que pueden realmente realizar cualquier tipo de acción para apoyar a la ciudadanía. Cuando los sectores están bajo el control del Estado, es cuando realmente se puede tener un progreso si se invierte adecuadamente en ese sector, ya sea el de la salud, la educación y la vivienda, e inclusive de la energía. Porque es precisamente lo que está haciendo el señor Andrés Manuel López Obrador en México, recuperando todos los sectores antes privatizados o que estaban a punto de privatizarse, recuperar los contratos e inclusive cancelar contratos e ir tomando control de las empresas estatales e invertir en las empresas estatales, tanto así que en escaso un año de gobierno con el señor Andrés Manuel López Obrador allá en México, se ha incrementado hasta en un 40% la capacidad de las empresas nacionales. Curioso, ¿no? Algo que no pudieron hacer en 30 años los gobiernos neoliberales, en un año el gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador lo está haciendo. Y ya ha llevado precisamente bienestar a la mayoría de los mexicanos en un año. Es solamente el comienzo, claro, que no es una maravilla, pero claro que está haciendo todo y está utilizando los recursos de la nación, está acabando con la corrupción y ese dinero que antes se robaban las multinacionales, las transnacionales, los grandes empresarios, evasores de impuestos, bueno, lo está regresando al pueblo a través de programas que benefician directamente a todos los ciudadanos. Y esos son los gobiernos malos para Estados Unidos. Sí, son gobiernos perversos, esos gobiernos que trabajan para su pueblo. Y aquellos que quieren la riqueza de la nación para distribuirla en programas que benefician a los ciudadanos. Esos gobiernos son perversos para el Fondo Monetario Internacional, para el Banco Mundial, para las multinacionales y transnacionales. Si usted no cree lo que les digo, vaya a México y verá la diferencia, pese a todo lo que se diga, la diferencia de los gobiernos anteriores al de ahora. Y los programas que se han implementado. Es increíble el avance que ha dado el señor Andrés Manuel López Obrador en tan corto tiempo. Pero un gobierno progresista que lucha y que trabaja por el pueblo. Pero vayamos, estaba hablando de Chile, ya estoy hablando de México. Entonces, aquí viene, es a través de todo esto como yo trato de despertar a mis hermanos latinoamericanos, de que entiendan qué gobierno trabaja para quién y para qué. Así es como yo lo hago. Voy colocando las piezas para que usted tenga una visión de nuestra América Latina y cómo está funcionando, quiénes están detrás, qué es bueno, qué es malo. Entonces, señor Piñera, ya les dije todo lo que está pasando. 4 muertes en 4 días de marchas y protestas violentas. Una señora Bachelet, expresidenta, comisionada de la Organización de Derechos Humanos, de la Organización de Naciones Unidas, la alta comisionada, y sigue callada. El Almagro de los Estados Americanos, el secretario, y sigue callado. Hipocresía, doble estándar. Aquí miramos la hipocresía de estos organismos de mierda y de ciertos políticos, como la misma señora Bachelet, que hizo un informe antivenezolano cuando lo llevó a la ONU. Un informe totalmente
plagado de farsas y mentiras para satisfacer a su amo y patrón en la Casa Blanca. Sí, entonces ahora ve por dónde camina la señora Bachelet, la alta comisionada expresidenta de Chile, una traidora de los mismos chilenos. Lo siento si alguien se siente ofendido, algún hermano chileno, aunque la defiendan. Lo que está haciendo la señora Bachelet en estos momentos da verdaderamente asco y vergüenza, porque está actuando en contra de nuestra América Latina, apoyando cualquier acción criminal que realice el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero sigo hablando de Chile. Sí, porque es la señora Bachelet, es chilena, expresidenta. Piñera. ¿Pero por qué Piñera hace todo esto? Bueno, como lo digo, porque privatizaron todas las empresas nacionales. Ya les dije la diferencia. El señor Piñera, entonces, ¿por qué el incremento de precio? Porque no está en sus manos. Porque son empresas privadas. Porque el gobierno ha dejado la riqueza de la nación en manos privadas. Y entonces ahora el gobierno del señor Piñera tiene que reunirse con esas empresas o empresarios y decirles, por favor, no me eches al mundo encima, baja el precio, voy a darte un subsidio por parte del Estado. Ahora, sacándolo también de los mismos impuestos de los ciudadanos. O sea, nomás darle vuelta al dinero y seguir saqueando los recursos de los mismos brasileños, de los mismos chilenos. ¿Entiende cómo va la cosa? Cuando privatizan todo, no hay opción para el gobierno, porque el gobierno lo puede manipular cualquier gran empresa. Cuando el gobierno tiene bajo su control la riqueza de la nación, puede realizar cualquier tipo de acción. Bajar el precio del combustible, bajar el precio de la energía, inclusive bajar el precio en las inscripciones escolares, o inclusive dar educación gratuita y salud gratuita a todos sus ciudadanos. Cuando se tiene el control del poder o de la energía o de las grandes empresas nacionales, cuando la riqueza de la nación se sustrae en programas que benefician al pueblo. Pero a eso le llaman socialismo. A eso le dicen que eso es retrógrada. Pero al final vamos a regresar a eso. En América Latina tenemos que regresar a eso. Y el mismo Estados Unidos y muchas naciones de Europa, créanmelo, tarde o temprano van a regresar a eso, al nacionalismo, a tratar de, ¿cómo le diré?, de defender su nación, su frontera, sus recursos, porque no les queda otra opción. El capitalismo se agotó. Precisamente por eso las marchas y protestas violentas allá en el Ecuador, porque los pueblos están cansados de tanto saqueo, de tanto gobierno traidor y títere que no funciona para los intereses del pueblo, sino para las multinacionales y transnacionales que están saqueando los recursos de nuestro pueblo, llevando a la miseria a los ciudadanos de América Latina. Precisamente por eso las marchas también en Colombia que se están dando en estos momentos y que se siguen dando en contra de un gobierno que no trabaja para los intereses de los colombianos. En Chile, el señor Piñera, ¿para quién trabaja? ¿Para quién trabaja? No trabaja para los intereses de los chilenos. La señora Bachelet tampoco. Entonces, ¿para quién trabaja el señor Sebastián Piñera? El señor Sebastián Piñera, bueno, es otro discípulo y un alumno del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Si usted no cree, aquí le va un hecho y una noticia de historia, de hace unos meses atrás, 21 de febrero, cuando viajó precisamente de Chile a la frontera entre Colombia, en Cúcuta, y entre la frontera de Colombia y de Venezuela, para ir al supuesto concierto por la paz, por la dignidad, o para obtener recursos para llevar ayuda humanitaria a Venezuela. Y que luego el 22 de febrero trataron de dar el golpe de Estado, tratando de introducir una ayuda humanitaria traída por los Estados Unidos, apoyada por Colombia, apoyada por Chile y estos gobiernos, para tratar de dar un golpe de Estado y derrocar al gobierno del señor Nicolás Maduro en Venezuela. Y olvidó que el señor Piñera estuvo presente desde el 21 hasta el 23 y 24, ahí en la frontera de Cúcuta, apoyando cualquier acción terrorista o criminal en contra de Venezuela. Sí, gracias, por pedido del Departamento de Estado. Por pedido del Departamento de Estado, ahí estaba reunido precisamente el señor Almagro, la oposición venezolana como Julio Borges, el autoproclamado, el presidente de la fantasía que se haya creado en los Estados Unidos, o el mismo señor Juan Guaidó, porque no representa absolutamente a nada, ni a nadie, ni tiene legitimidad, ni bajo la Constitución venezolana, ni bajo la Carta Magna de las Naciones Unidas, ni siquiera bajo la Carta
de la Organización de Estados Americanos, pero como la Organización de Estados Americanos del señor Luis Almagro se ha convertido en un prostíbulo donde ahí únicamente se elige por dedo a quién ahora va a representar a quién y a quién le van a dar cabida y a quién no, como sin importarles normas, leyes ni estatutos, pisoteando todo por igual, bueno, pues ya es una institución de mierda. La Organización de Estados Americanos es una institución que ya no tiene ningún sentido. Yo siempre lo he dicho y lo sigo repitiendo aquí. El señor Piñera, ahí estuvieron, precisamente en esa frontera, haciendo todo lo posible por crear el caos necesario para nuestra América Latina. El señor Piñera, por pedido precisamente del Departamento de Estado. Entonces, ¿a quién representa? ¿O los intereses de quién representa el señor Sebastián Piñera? A los de la Casa Blanca, los de las grandes multinacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Yo se los he dicho a mis hermanos latinoamericanos. Créanme, con todo esto, las marchas y protestas violentas, sí, las que se dieron en el Ecuador también, son porque este paquetazo era una imposición precisamente por parte del Fondo Monetario Internacional, el Departamento de Estado. Un paquetazo obligado por ellos, por el señor, bueno, obligado, y que retrocedieron apoyando al señor Lenín Moreno para evitar que su títere, que su payaso cayera. Entonces retrocedieron por eso. Allá en Chile, como lo digo, como las empresas, o han privatizado todas las empresas nacionales, ahora están en manos privadas, entonces el gobierno ahora no tiene más opción más que llorarle a las grandes multinacionales, a los grandes empresarios, a llorarles para que no hagas esto, por favor. Hágame usted el carajo y puto favor, con ese presidente de Chile. Y si quisiera tomar la empresa de transporte y nacionalizarla, podría hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Claro, porque claro, él representa los intereses de esas multinacionales y transnacionales. Dirían, es socialista porque va a empezar a nacionalizar. Bueno, pero solamente así se puede imponer el precio que quieren los ciudadanos para poder transportarse libremente y de manera gratuita o de manera barata, cuando esté bajo el control del Estado. ¿Entiende la diferencia entre tener las supuestas empresas multimillonarias o las supuestas empresas privadas o las supuestas multinacionales, bueno, nacionales y multinacionales de empresas privadas? ¿Cómo es que van creando el caos en América Latina? ¿Entiende por qué a veces aquellos que hablan del socialismo, y no es socialismo, en una nación, hombre, en México está implementando casi todos los programas sin ser socialista, es capitalista, totalmente capitalista? Pero simple y sencillamente, el que quiera invertir en México puede invertir. Pero el Estado pone las condiciones. El Estado está retomando las empresas nacionales y redistribuyendo la riqueza en el pueblo mexicano. Y sigue siendo una nación capitalista. Yo le he dicho y reiteradamente aquí, que si se implementa de manera adecuada socialismo, capitalismo, comunismo, como usted quiera, todo junto, pero bien, sin romper con la libertad ni la democracia, pero que todo esto traiga progreso, a mí qué me importa qué tipo de política estén implementando, si beneficia directamente a todos los ciudadanos. Bueno, yo ahí se la dejo. Usted piense, analice, y yo sé que me va a dar tarde o temprano la razón. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.